están, hermanos y hermanas? Gusto de saludarles. Es día domingo 24 de mayo. Agradecemos a Dios el privilegio que nos da de llegar hasta sus hogares con otro estudio más de la lección de escuelas sabáticas, que hoy realizaremos empezando con la introducción, lo que corresponde al día de ayer. Antes, quiero agradecerles el que ustedes puedan tomar en cuenta este ministerio, apoyándolo con sus diezmos, ofrendas y donaciones. Para eso les pongo en la pantalla las maneras de cómo ustedes pueden aportar recursos aquí para que podamos predicar 24/7 por los 6 canales de televisión y radio que están rentados y al mismo tiempo atender a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida Los Tres Ángeles. Gracias a los que apoyen la obra de Dios aquí en este ministerio, repito, con diezmos, ofrendas y donaciones. El número de teléfono es 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029 para que se pongan en contacto con nosotros y darles explicaciones más detalladas de las maneras que están en la pantalla. Como desde cualquier parte del mundo, también ustedes nos pueden ayudar. Dios bendiga al dador alegre, a los que atiendan el llamado hoy para aportar para la obra de nuestro Dios. Y ahora dejo que nuestra hermana Yasmín Herrera nos comparta el versículo de memoria de este día. Adelante, hermana Yasmín. El versículo de memoria para hoy, domingo 24 de mayo, se encuentra en Job 4:8. Job 4:8 dice así: Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Una vez más, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Dios los bendiga. Los animo a que sigan memorizando las Escrituras y guardando la palabra de Dios en su corazón. Después de haber escuchado tan hermoso versículo, quiero también anunciar que este próximo sábado estaré predicando en la iglesia del Evangelio Eterno en Tampa, Florida. Aquellos hermanos que viven en el área de Tampa o alrededor de esa ciudad y quieran venir para que estudiemos juntos la palabra de Dios y adoremos juntos a nuestro Dios, no duden en comunicarse con su servidor al 214-881-4029 para darles la dirección de la iglesia de Tampa donde he de estar predicando este próximo sábado en el culto divino. Estaré de paso porque voy para West Palm Beach al Congreso de la Verdad Presente que se va a llevar a cabo allá desde el miércoles, pero estaré predicando, repito, este sábado en el culto divino allí en Tampa con los hermanos de la iglesia del Evangelio Eterno, allí con el pastor John Lopera. Invitamos a los que iban en Orlando y en las áreas vecinas de Tampa a que vengan y adoremos juntos a nuestro Dios. Y ahora voy a dejar que mi hermano Gabriel Sánchez le salude porque él va a acompañarme con el estudio de hoy. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Feliz día, hermanos, para cada uno de ustedes. Qué bendición, una vez más, poder estar juntamente con el pastor, llevando a cabo el desarrollo de la lección de este día. Así que, hermanos, una lección, bueno, prácticamente todas las lecciones que hemos estudiado han estado muy interesantes. Hemos estado viendo acerca de las profecías y pues aún no terminamos, ¿verdad? Seguimos estudiando la profecía. Así que un saludo, hermanos, para cada uno de ustedes, recordándoles que compartan estas lecciones, estos videos con aquellas personas que necesitan también escuchar acerca de estas profecías. Dejen su like, suscríbanse, activen la campanita para que así ustedes estén al tanto de cada video que se está subiendo en los canales. Así que, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Y qué les parece si para dar inicio con el desarrollo de esta lección tenemos una oración para pedir la dirección de Dios y su Espíritu Santo? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la bendición de este día que nos das. Gracias por ese don tan maravilloso que tú eres el único que lo das, que es el don de la vida. Y ahora, Señor, que estamos acá juntamente con el pastor enamorado, pedimos que nos dirijas a ambos, Señor, en el desarrollo de esta lección. Que nos des las palabras para expresarnos, Señor, y así explicar cada punto que viene escrito o puesto en la lección de este día. Pedimos, Señor, que nos dirijas y que cada palabra venga de lo alto, Señor, para
ser transmitida a cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El dragón, la mujer y el remanente. Así el autor de la lección ha titulado el estudio para la semana. Vamos a estar mirando bajo este título unos subtemas muy interesantes como el de la iglesia revelada, el de la iglesia en conflicto, el de la guerra en el cielo, el de la guerra en la tierra y el remanente. Prepárese, hermano, hermana, para que en las profecías del Apocalipsis miremos estos subtemas bajo ese título general, el dragón, la mujer y el remanente. Comencemos, Gabriel, estudiando el versículo de memoria que precisamente habla de ese dragón. El versículo de memoria, hermanos, de la lección 9 se encuentra en Apocalipsis 12:17 y donde nos dice lo siguiente: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. No voy a explicar mucho porque obviamente vayamos nosotros estudiando la lección durante esta semana, nos vamos a ir dando cuenta a qué específicamente se refiere. Pero este texto, hermanos, revela el final de la historia. Satanás estará especialmente airado. También habrá un conflicto espiritual intenso, pero Dios tendrá un pueblo fiel. Así que, hermanos, el centro del conflicto no será político, no será solo político o social, sino espiritual, donde va a haber obediencia versus rebelión, donde va a haber verdad versus engaño, donde la fidelidad a Cristo también habrá un versus contra la conformidad al mundo. Así que, hermanos, el enemigo no hace guerra contra quienes siguen la corriente, sino contra quienes permanecen fieles a Dios. Apocalipsis 12:17 muestra que el último conflicto de la tierra será una batalla por la fidelidad. Y así, ese es el versículo de memoria que hemos de aprendernos en esta semana. Así que preparémonos, hermanos, para profundizar en este tema de Apocalipsis 12, que no es simplemente historia, es el relato de una guerra que comenzó en el cielo y que va a terminar aquí en la tierra. El capítulo 12 habla de una mujer pura que nosotros vamos a mirar en detalles en unos momentos y en el transcurso de los estudios. Pero este dragón, hermanos, que no es otro que el diablo, persigue a la iglesia, porque la mujer ya sabemos que es la iglesia, y la ha perseguido durante siglos. Pero nosotros miramos, mis hermanos, que no se enfurece contra toda la iglesia, sino en específico contra el remanente, contra los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Contra ellos es que el diablo se llena de ira. Esto ya le va diciendo a usted cuál es la iglesia que el diablo odia. No es la que guarda el domingo, porque el domingo no es uno de los mandamientos de Dios. Es la que guarda el sábado. Contra esa es que Satanás se enfurece, porque el sábado sí es uno de los mandamientos de Dios, es el cuarto. Hermanos, el diablo no está enojado con todas las iglesias que se llaman cristianas. Y con quien se va a enfurecer es contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía. Dice que se llena de ira contra ellos. Es una furia intensa, descontrolada, un odio mortal. ¿Por qué está tan airado? Porque él sabe que esa iglesia tiene la verdad. Esa iglesia predica la verdad. Y no con toda esa iglesia, es con el remanente.
solamente, con el remanente. Porque al final no es porque tú digas, yo estoy en la iglesia que tiene la verdad. Eso no es, hermanos, lo que más te debería de gozar o debería de satisfacer. Es que tú seas el remanente, que no solo tiene la verdad, sino que predica la verdad. Hermanos, aquí se presenta el conflicto final. Mire que el dragón no dice que solo está molesto, dice que está lleno de ira, dice que hace guerra. Esto está hablando, hermanos, de persecución, está hablando de odio, de presión, de engaño, de ataque directo. Satanás, hermanos, Satanás tolera una religión sin poder. Él tolera un cristianismo cómodo. Él tolera una iglesia dormida. Pero una iglesia que guarde los mandamientos y tenga el testimonio de Jesucristo, se ve que él no la tolera. Cuando un pueblo decide obedecer verdaderamente a Dios, mire usted cómo Satanás reacciona. Por eso dijo Pablo que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero interesante esta palabra, resto. Hace guerra contra los otros de la simiente de ella, contra el resto de la simiente de ella. La palabra resto, hermano, significa eso que dije, remanente, un grupo pequeño, preservado por Dios en medio de la apostasía. Así como en tiempos de Elías, hubo 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. Así como en los días de Noé, solo unos pocos entraron en el arca. Así también Dios tendrá un pueblo final. Un pueblo, hermanos, lavado en la sangre de Cristo, pero que como resultado de ese lavamiento, guarda los mandamientos. Hay un remanente escogido por gracia. Oh, hermanos, pero si ustedes se fijan, dice que guarda los mandamientos. No es que selecciona cuáles obedecer. No, hermanos. Este remanente no obedece parcialmente. Este mandamiento, hermanos, obedece completamente la ley de Dios. Ellos aman hacer la voluntad de Dios porque Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, en un mundo de rebelión, el remanente, hermanos, permanece leal. Y eso incluye, como dije, el sábado, porque Apocalipsis conecta el conflicto final con la adoración y la obediencia al Creador. Dice que tienen el testimonio de Jesucristo, y ese es el espíritu de profecía. En otras palabras, es un pueblo remanente que no está en tinieblas, que tiene dirección profética, y que es amonestado, es consolado y es guiado espiritualmente. Oh, hermanos, el espíritu de profecía. Nosotros creemos que fue revelado en la mensajera del Señor, Elena White, y en sus escritos. Nosotros tenemos el acceso a dichas revelaciones. Y nosotros venimos y lo respaldamos o lo comparamos con la Biblia y vemos que no contradice la Biblia, la explica, la profundiza más. Ese es el testimonio de Jesús que vino a esta sierva. En conclusión, hermanos, el versículo de memoria nos revela algo solemne. Número 1, el último objetivo del dragón es el remanente fiel. Número 2, eso nos dice que no estamos entrando en tiempos normales, que estamos entrando en el cierre del conflicto. De manera que la pregunta esta mañana no es de qué lado está el mundo. La pregunta es, ¿estoy yo entre los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? Porque el dragón está irado. Porque Cristo tiene un pueblo fiel, un pueblo obediente, un pueblo que no se avergüenza de la verdad. Pero hermanos y hermanas, aunque el diablo le haga la guerra al remanente, está escrito en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, lograremos la victoria. Así el versículo de memoria, hermanos y hermanas,
nos ha mencionado o se ha introducido en lo que será el estudio de la lección de esta semana. Y esto es lo que era correspondiente al día de ayer, que también tenía una nota, Gabriel, del Espíritu Profecía, si la lees, por favor. Sí, dice lo siguiente: la libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar, veremos realizarse las palabras del profeta. Esto está en El conflicto de los siglos, página 578. Miren qué interesante, hermanos, y muy claro cómo lo dice casi al finalizar la cita o en el medio de la cita. Dice que el conflicto que está por estallar, o sea que ya está a punto por estallar, y vamos a ver realizarse las palabras que el profeta está mencionando en el libro de Apocalipsis. Así que, hermanos, no hay duda que debemos de estar preparados, que debemos de ser ese pueblo que verdaderamente guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora sí, vamos a entrar a lo que es el estudio en sí correspondiente al domingo, la iglesia revelada. Hemos visto el versículo 17, una manera así de como adelantándonos en el estudio, pero retrocedamos al versículo 1 de este capítulo 12. Gabriel, ¿qué he visto al inicio de la cuarta visión de Juan? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, para contestar la pregunta que nos hace acá la lección. Dice lo siguiente: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces, ¿qué es visto al inicio de la cuarta visión de Juan? Esta visión, hermanos, está llena de símbolos proféticos, como lo acabamos de leer ahí, donde nos dice una mujer vestida del sol. La mujer, como todos nosotros sabemos, representa al pueblo fiel de Dios, o sea, su iglesia. En la Biblia, una mujer pura simboliza al pueblo de Dios fiel. Pero luego, ahí el texto menciona que está vestida del sol. Vestida del sol simboliza la gloria, justicia y luz de Cristo. Luego menciona ahí que dice que tiene la luna debajo de sus pies. Esto suele entenderse como el sistema ceremonial del Antiguo Testamento que reflejaba la luz del verdadero Salvador. Pero luego menciona ahí la corona de 12 estrellas que tenía, la cual representa al pueblo de Dios organizado, relacionado con las 12 tribus y también con los 12 apóstoles. Así que lo primero que Juan ve no es destrucción ni juicio, sino una representación gloriosa del pueblo de Dios en medio del conflicto entre el bien y el mal. Así que hoy en día muchos consideran que este capítulo es uno de los más importantes de Apocalipsis, porque resume la historia del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Pero hay algo bien interesante que dice ahí, una gran señal. Y esa expresión indica que lo que Juan está viendo es simbólico y profético, no solamente literal. Porque Dios está mostrando verdades espirituales mediante imágenes. Ahora, la mujer aparece en el cielo, mostrando que el origen del mensaje obviamente es divino y que el conflicto tiene dimensiones celestiales. Y la corona muestra victoria, autoridad y pertenencia al reino de Dios. Así que el número 2 en la Biblia frecuentemente representa organización y plenitud espiritual, porque si nosotros nos recordamos, las tribus estaban en orden. Eran 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles y la Nueva Jerusalén con 12 puertas y 12 fundamentos. Así que, hermanos, en Efesios 5, la iglesia es comparada con una esposa pura. En Jeremías, Dios comparación con una mujer hermosa y delicada. Y en Oseas, la relación entre Dios y su pueblo
también se describe como un matrimonio. Así que, hermanos, esto es lo que Juan ve al inicio de la cuarta visión que acabamos de nosotros leer en Apocalipsis 12:1, que habla acerca, ¿verdad?, de la mujer. Pero ¿qué nos enseña esto espiritualmente, hermanos? En primer lugar, cómo Dios ve a su iglesia. Dios ve a su iglesia, hermanos, como una mujer hermosa. Razón tuvo el profeta Jeremías cuando dijo: a mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. Claro, Dios es hablando allí a través del profeta Jeremías. Pero razón tuvo también el apóstol Pablo cuando dijo que la iglesia es como su esposa. Por eso, hermanos y hermanas, esta mujer representa al pueblo fiel de Dios, como ha dicho Gabriel. Y no solamente representa a Israel, ni solamente a la iglesia cristiana, sino, hermanos, al pueblo del pacto, al pueblo que espera el Mesías, el pueblo que vive por la fe. Mire cómo aparece vestida la iglesia. Aparece vestida del sol. En la Biblia el sol representa luz, gloria y justicia divina. Malaquías dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Y quién es el sol de justicia? Es Cristo. Así que la mujer está vestida del sol, porque está vestida, hermanos, de la justicia de Cristo. El verdadero pueblo de Dios está cubierto por la justicia de Cristo, no por su propia justicia, no por méritos humanos. Por eso el profeta Isaías decía: me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia. Oh, hermanos y hermanas, la iglesia verdadera no brilla por sí misma, brilla porque Cristo la cubre. Esto es lo que nos enseña. Y la luna debajo de sus pies también tiene otro gran significado, pues la luna no tiene luz propia. Ella refleja la luz del sol. Y así también, hermanos, el sistema simbólico del Antiguo Testamento, como los sacrificios, las ceremonias, las fiestas, todo eso reflejaba la luz del verdadero Cordero. Pablo habla de ese sistema de ceremonias y sacrificios que era la sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. De manera que la luna debajo de sus pies muestra que las sombras ceremoniales encontraron su cumplimiento en Jesús. Y así ahora el pueblo de Dios camina en la plena revelación de Cristo. Y como la luna no tiene luz propia, sino refleja la luz del sol, así la iglesia también no tiene luz propia, refleja la luz de Cristo. Oh, pero qué corona la que tiene, hermanos, una corona de 2 estrellas tiene esta hermosa mujer que es la iglesia. Y esto lo que nos dice es que la iglesia es victoriosa. La iglesia alcanza la victoria, porque la corona de eso habla, de victoria. Las 2 estrellas representan la totalidad del pueblo de Dios. Muchos lo relacionan con las 12 tribus de Israel y con los 12 apóstoles. Pero en resumen, hermanos, Dios siempre ha tenido un pueblo organizado, guiado y preservado. Ha sido perseguido, sí. Es pequeño, atacado por el dragón. Pero esa es la iglesia verdadera. Dios nunca ha perdido a su iglesia. Hermanos y hermanas, así vemos que entonces Apocalipsis 12:1 no es solamente una imagen hermosa, es una declaración profética. Mire que antes de mostrarnos al dragón, Dios nos muestra a su iglesia. Antes de hablarnos de guerra, Dios nos muestra a su pueblo protegido. Antes de revelar persecución, Dios revela la identidad de su iglesia. Así que, hermano, hermana, ya no es la pregunta ahora quién es la mujer, porque usted ya sabe quién es. La pregunta es si usted, que es parte de la mujer, está vestido del sol de justicia o de qué está vestido. Esa es la pregunta importante, porque en el tiempo final no bastará tener apariencia religiosa. Lo que va a bastar es estar cubiertos por Cristo, estar cubiertos de la justicia de Cristo. Hermanos y hermanas,
Eso es otra forma también de decir reflejar su carácter. Necesitamos permanecer, hermanos y hermanas, entre ese pueblo fiel que el dragón ataca, aunque se llene de ira. Necesitamos estar en ese pueblo fiel, porque es el que finalmente va a entrar por las puertas eternas. Así, esta cuarta visión, como Gabriel lo ha dicho, comienza como esa mujer vestida de luz y termina con un remanente perseguido. Pero entre el principio y el final hay una verdad gloriosa, y es que Cristo jamás abandonará a su iglesia. Gabriel, en el simbolismo bíblico, ¿qué representa una mujer? Aunque ya hemos avanzado y hemos dicho qué es, pero con la Biblia, ¿qué te parece? Y lo respondemos. Sí, hermano, vamos a leer ahí. Son 3 libros de la Biblia que nos cita acá la lección. Y vamos a empezar con el primero, que se encuentra en 2 Corintios 11:2. Y dice lo siguiente: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Luego vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 23, versículos 2 al 4. Y dice así: hijo de hombre, hubo 2 mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto en su juventud, fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria, Ahola, y Jerusalén, Aholiba. Luego vamos a ir al libro de Apocalipsis. Vamos a regresar allá, que es donde está, ¿verdad?, centrado lo que estamos estudiando sobre profecía, pero vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17 y vamos a leer los versículos del 3 al 6. Y dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Entonces, hermanos, los textos vemos que muestran 2 tipos de mujeres simbólicas. Una mujer pura, que ya hemos estado viendo que simboliza o que representa al pueblo fiel de Dios. En 2 Corintios 11:2, el apóstol Pablo dice: os he desposado con un solo esposo, para presentaros, dice, como una virgen pura a Cristo. Aquí la iglesia fiel es comparada con una virgen pura, limpia, fiel y apartada para Cristo. La pureza representa fidelidad espiritual. Luego, también menciona en Ezequiel una mujer corrupta, que esta mujer corrupta representa una iglesia o sistema infiel. En Ezequiel 23, 2 al 4 aparecen 2 mujeres, ¿verdad?, que representan pueblos que se apartaron de Dios y se corrompieron espiritualmente. Y en Apocalipsis, Juan ve una mujer llamada Babilonia, y ahí dice que está vestida de lujo, ebria de sangre, sentada sobre una bestia. Así que esta mujer simboliza un sistema religioso apóstata, es decir, una religión que se apartó de la verdad divina por seguir sus propias costumbres, tradiciones y querer hacer su propia voluntad. Entonces, hermanos, en resumen, una mujer pura representa la iglesia fiel. También representa el pueblo que obedece a Dios. Y también representa la verdad espiritual. Mientras que la mujer corrupta menciona ahí que representa a una iglesia fiel. Una iglesia que está en apostasía, donde hay una corrupción espiritual, hay una mezcla de verdad
con error. Así que, hermanos, en la profecía bíblica, una mujer no representa solo una persona, representa una iglesia y su relación con Dios. La pureza o corrupción de la mujer simboliza la fidelidad o infidelidad espiritual del pueblo de Dios. No hay duda, hermanos, que Dios quiere que su iglesia sea una iglesia fiel, una iglesia que obedezca a Dios y lo ponga a Él en primer lugar, y que la vida espiritual que cada uno de nosotros reflejemos sea una verdadera vida espiritual, pero que reflejemos en nuestra vida a Cristo Jesús. Que no caigamos en esa mezcla de la verdad y que esa verdad que nosotros hayamos recibido al principio la vayamos convirtiendo en un error y que vayamos transgiversando todo lo que nosotros vayamos leyendo en la Biblia o que vayamos sacando fuera de contexto lo que está escrito en su palabra. Así que, hermanos, que Dios nos ayude para que nosotros seamos esa iglesia fiel, un pueblo que obedezca a Dios y que la verdad que viva sea una verdad espiritual. El don de profecía dice, en el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa símbolo de una iglesia pura y una mujer vil de una iglesia apóstata. En la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia está representado por la unión del matrimonio. El Señor se ha unido con su pueblo en alianza solemne, prometiendo Él ser su Dios, y el pueblo a su vez comprometiéndose a ser suyo y solo suyo. Dios dice, te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en rectitud y en misericordia y en compasiones, dice Oseas 2:19. Y también, yo soy vuestro esposo, dice en Jeremías 3:14. Y San Pablo emplea la misma figura en el Nuevo Testamento cuando dice, os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo, 2 Corintios 11:2. Y esta cita está en el Conflicto de los Siglos, página 378, y lo que viene es a confirmar lo que Gabriel ya leyó y nos ha explicado. Pero, hermanos y hermanas, quiero hablar un poquito más sobre la verdadera esposa de Cristo, la cual es la iglesia fiel. Esta, hermanos y hermanas, no comparte su amor con el mundo. Por eso es presentada como una esposa fiel. La iglesia fiel de Dios no compromete la verdad para agradar a los hombres. No adultera espiritualmente con doctrinas humanas. Es una iglesia pura. No es infiel a los votos de fidelidad que ha hecho con Dios. No es como esa mujer de Apocalipsis 17, que es madre de todas las iglesias prostitutas porque han sido infieles, han prostituido el mensaje. Hermanos y hermanas, el conflicto final es prácticamente entre dos mujeres. Una mujer pura y una ramera corrupta. La ramera corrupta persiguiendo a la iglesia fiel. Pero detrás de la ramera corrupta está Satanás. Oh, mis hermanos, la pregunta esta mañana no es simplemente a quién representa la mujer infiel, es decir, Babilonia. La pregunta es si yo soy de la iglesia fiel, si yo estoy formando parte de la iglesia fiel. Y la iglesia fiel usted ya leyó, que es la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Hermanos y hermanas, Dios no está buscando hoy solamente miembros de iglesia, Él está buscando una esposa fiel. Un pueblo que no venda la verdad, un pueblo que no se mezcle con el espíritu del mundo, un pueblo que permanezca puro en medio de la apostasía final. Hermanos, que Dios nos ayude para estar entre la esposa fiel.
y no entre el sistema de religiones que han abandonado la verdad por conveniencia, por poder o popularidad. Hermanos, Dios nos ayude para que estemos en esa iglesia fiel. Y quiera Dios, hermano, hermana, que usted tenga el discernimiento para saber si está en la iglesia fiel. La iglesia fiel es la que guarda los mandamientos de Dios, dice Apocalipsis 12:17. Y entre esos mandamientos de Dios está que guarde el santo sábado. Lea los mandamientos en Éxodo 20, del 3 al 17. Ahí está que hay que guardar el sábado. Es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Si el diablo se llena de ira contra la iglesia fiel porque guarda los mandamientos, pregúntese, ¿está usted en la iglesia fiel? Pregúntese. Hermano, hermana, yo le invito a que sea parte de la iglesia fiel. Que sea parte de la iglesia que guarda el santo sábado y tiene el espíritu de profecía. Hágalo, hermano, hermana. Y en la medida en que lo haga, ya usted sabrá que va a enfrentar, sí, persecución por ser fiel, pero no tiene que temer, porque el Señor le va a acompañar. Pero eso le garantiza que usted está en la iglesia verdadera y es la que el Señor va a venir a buscar para llevársela al cielo. Así que yo quiero orar en esta hora, porque usted, amable televidente y radioyente, sea de la iglesia fiel. La iglesia de Apocalipsis 12:17, que ni nombre tiene, para que no pelee por el nombre. Ni nombre tiene. Hoy hay pleitos por el nombre de las iglesias. Hermanos, la iglesia verdadera no tiene ni nombre, tiene característica. Y cuando Cristo venga, Él no va a venir a buscar nombres de iglesia. Solo asegurémonos, hermanos, de ser la esposa fiel de Dios, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. La de Apocalipsis 12:17, asegurémonos de ser esa iglesia. De ahí usted ya no le preocupe si está en la conferencia, si está fuera de la conferencia, son tonterías. Son tonterías, está peleando por eso. Hermanos, solo asegurémonos de ser la esposa fiel de Dios. Si usted es de la iglesia fiel de Dios, guarda los mandamientos, no los que a usted le conviene, sino los 10 mandamientos. Y tiene el espíritu por decir, hermanos, ahí tiene ya, ahí tiene la característica. Y con eso baste, con eso que sea suficiente para que usted se sienta seguro de dónde está. Oh, mis hermanos, quisiera en esta hora que oráramos para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos ayude a estar en la iglesia fiel, en la iglesia fiel de Dios. ¿Qué le parece? Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Quiero pedirle, por favor, que nos ayude a estar en la iglesia fiel de Dios, en la iglesia fiel suya, en la iglesia fiel que guarda los mandamientos suyos y tiene el espíritu de profecía o el testimonio de Jesucristo. Ayúdenos, Señor, a ser esa iglesia leal, esa iglesia que no comparte su amor con el mundo, sino que solamente con usted. Esa iglesia que es leal a la verdad. Esa iglesia que usted va a venir a buscar. Ayúdenos, por favor, a ser parte de esa iglesia. Le ruego que su Espíritu Santo nos dé discernimiento para saber si donde estamos es la fiel, es la iglesia que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo o no. Por favor, le suplico que usted haga que los ojos se abran de todos los televidentes y radioyentes a la verdad que está en su palabra. Le suplico, Señor, que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que nos aseguremos ser la iglesia fiel. Se lo pedimos
En el nombre de Jesús. Amén.